entrevista interesante. La última investigación de Fundación Sol reveló que el 2022 el crédito con aval del Estado alcanzó un récord histórico de morosidad, llegando a un 59,8%, donde más de 464.000 personas son deudoras. Según el estudio, el fisco ya ha gastado un monto superior a la deuda total del CAE a través de la recompra de créditos con recargo a la banca. Vamos a entrar en más detalles. Estamos para esto junto a Benjamín Sáez, investigador de Fundación Sol. Muchísimas gracias, Benjamín, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Ya, es una investigación bien pertinente cuando una de las promesas de campaña del presidente Boric es la condonación del CAE, algo que se ha puesto en duda en el último tiempo a raíz de lo millonario que es, digamos, es un costo fiscal altísimo el tener que condonar el CAE. Lo que ustedes hacen es ver lo que el Estado ha tenido que pagar hasta ahora y parece que eso es más incluso de lo que significaría condonarlo. Claro, por ejemplo, solo por concepto de sobreprecio, para que ustedes hagan una idea, cuando comenzó el CAE, para que esto fuera un negocio atractivo para la banca, el Estado se comprometió a comprar un 25% de los créditos con un 6% de recargo. Y lo que vemos, lo que ha pasado históricamente, es que el fisco ha comprado, ¿verdad?, una cifra que es superior al 50% de los créditos, muy superior al 50% de los créditos, y con un recargo que llega casi al 25%. Es decir, si miramos solo lo que ha gastado el fisco en términos de un pago adicional que le ha hecho a la banca, ha gastado más de 1,3 millones de pesos, es decir, 1,3 billones de pesos desde que ha entrado en funcionamiento el CAE, todos estos años, casi 18 años. Sí. Partamos entendiendo por qué se han comprado más créditos que los comprometidos, porque tú me dices un 25% y me dices que ahora llevamos en un 50%, me imagino que eso tiene que ver con la morosidad, pero además me dices que el recargo era de un 6% y hoy día el recargo en realidad es de un 25%. Entonces, ¿por qué se han dado estas dos situaciones? Así es, efectivamente hay una pregunta importante ahí que tiene que responder la autoridad, la comisión ingresa, ¿cierto? Quienes han ido viendo año a año las licitaciones de la banca. Debido a que, digámoslo, mediante un sistema de licitación se determina cuánto es lo que el Estado va a comprar a los bancos de los créditos que ya han entregado a los estudiantes. Y en ese contexto vemos que hay instituciones, digamos, son tres fundamentalmente, las grandes instituciones bancarias que han recibido gran parte del CAE, ¿cierto? Scotiabank, Banco Estado e Itaú, concentran prácticamente el 85% de los créditos CAE, ¿verdad? Y de cierta forma, digamos, en las distintas instituciones vemos porcentajes de recompra que superan en algunos casos el 60%. Esto también se da en las instituciones de educación superior y por lo tanto incluso hay casos de créditos en los cuales el acreedor hoy en día en realidad es el fisco, más que la banca privada. Y eso es una situación bastante compleja. Si miramos sobre todo el monto que se ha gastado en esta recarga, ¿verdad? Lo que se ha pagado extra al monto original de los créditos equivale a 1,3 millones. Hoy en día, para que tú te hagas una idea, Carla, la deuda vigente, el saldo de deuda de quienes están al día con el CAE es el doble de este monto. Es decir, el Estado ya ha gastado para pagarle a los bancos un monto extra, ha gastado la mitad de la deuda total de las personas que hoy día están al día con el CAE, que son 2,6 millones de pesos. Por lo tanto, es una cifra bastante grande y que nos lleva a preguntar si el Estado está dispuesto a gastar esta cantidad de recursos en la banca. ¿Por qué no se aborda el problema de fondo aquí, que tiene que ver con la legitimidad de esta deuda y el problema de la condonación? Porque estamos hablando que 6 de cada 10 personas que tienen este crédito hoy en día están morosas. Por lo tanto, es difícil atribuir, ¿cierto?, esto solamente a un problema de un comportamiento individual. Es decir, el Estado está promoviendo una política pública que hoy día abarca más del 19% del presupuesto total de la educación superior, como el CAE, que lo que está generando al Estado es un problema al futuro porque está generando altos niveles de morosidad en un grupo poblacional, ¿cierto?, que se le está haciendo la promesa de movilidad social. Por lo tanto, que hay un problema bastante profundo y que vemos que se sigue manteniendo en el tiempo y no se le pone un punto de término, debido a que este crédito, a pesar de que hoy en día existe la gratuidad, se sigue entregando a miles de personas año a año.
Ahora, yo me imagino que aquí hay dos planos de análisis. Uno tiene que ver con qué pasa con aquellos que ya están dentro del CAE y luego también si es que se condonara o no buscar nuevas vías de financiamiento, porque ahí sí que tengo la impresión de que hay cierto consenso de que la forma en que se hizo este crédito con aval del Estado terminó teniendo intereses usureros, siendo una mochila para las personas. De hecho, se le han hecho correcciones tratando de que sea más atingente al sueldo, que no agobie, no asfixie a quienes han optado al CAE. En esos dos planos hay dos cosas distintas. Más que preguntarte qué debiese pasar si se termina con el CAE, te quiero preguntar si no puede estar en el fondo dentro de la lógica de hasta ahora no perdonar o no condonar lo caro que saldría eso, por más que ya se ha gastado más que eso, lo entiendo, pero lo caro que saldría eso y con la idea de que a lo mejor el Estado lo que tiene que hacer es impulsar a que las personas paguen más que condonar, ¿o no? ¿No puede estar ahí la explicación? Bueno, hay toda una discusión, ¿cierto?, respecto a qué hacer en los distintos casos. Por ejemplo, qué hacer con las personas que se encuentran al día, qué hacer con las personas que se encuentran en mora. Aquí, lamentablemente, hay un tema socioeconómico también de por medio. Si revisamos los datos, tanto por las comunas de origen de las personas que acceden a estudiar con el CAE, ¿verdad?, como por distintos indicadores, mirando los niveles de pobreza, en el estudio lo podrán ver en detalle, pero lo que demuestra es que justamente la morosidad se concentra en los sectores de menores ingresos. Por lo tanto, también si nosotros de plano decimos simplemente aquí vamos a resolver el problema de las personas que están al día, ¿cierto?, que hoy en día deben 2,6 billones de pesos, y no de las personas que están en mora, que hoy en día el total de mora es de 3,7 millones de pesos aproximadamente, es decir, una gran mochila, un gran problema a nivel país, tanto para los hogares como para el fisco, ¿verdad?, de alguna manera. Por lo tanto, acá hay distintas discusiones que se tienen que dar respecto, por un lado, lo que conversábamos, la legitimidad de esta deuda, porque hoy en día incluso quienes están al día y enfrentan tasas de interés menores lo hacen debido a una acción del fisco, ¿verdad? No a que la banca no le esté cobrando el interés total. Por lo tanto, hay problemas de diseño de esta política, ¿verdad? Hay problemas de implementación, como tú señalas, se han corregido cosas, pero en el fondo, si es que descartamos de plano este problema de la condonación o decimos, mira, las personas morosas no van a poder acogerse a ningún tipo de beneficio, vamos a estar justamente descuidando a uno de los sectores, digamos, que tiene más riesgo en este sentido, que justamente uno de los más afectados, debido a que hay una segunda derivada de esta investigación que de una forma también muestra cómo los planteles, al tener garantizado el acceso de estos jóvenes a los que se les va, a estas personas que se les va a prestar un monto de dinero mediante la banca, ¿verdad?, genera un incentivo también para la educación superior al aumento de aranceles por sobre la capacidad de pago muchas veces que tienen efectivamente estos hogares. Lo que vemos hoy día, por ejemplo, en lo que son los aranceles de referencia y los aranceles reales, hay universidades como la Universidad Andrés Bello, por ejemplo, que encontramos diferencias promedio que superan el 1.800.000 pesos en términos de lo que es un arancel real, es decir, el crédito que le van a entregar a la persona y lo que tiene que finalmente pagar mes a mes. Entonces aquí también hay otra discusión que tiene que ver con cuáles son los montos de los aranceles y si entramos a esa discusión también podemos discutir efectivamente estos jóvenes, estas personas que se han endeudado por carreras que son unas de las más altas a nivel mundial. El precio de las carreras en Chile es bastante elevado. También nos podemos preguntar ahí, bueno, pero ¿cuál es la legitimidad de que estas personas estén debiendo 2, 3 veces una carrera que además ya tiene un precio que uno puede cuestionar que sea un precio acorde a lo que es el mercado? Hoy en día acaba de salir hace poco, el mes pasado, la regulación respecto a lo que son los aranceles regulados para las instituciones que entregan gratuidad. Y podemos ver ahí como en distintos casos lo que están cobrando en carreras que reciben beneficios del Estado, ¿cierto?, que reciben el pago de los hogares, no necesariamente es acorde a lo que se está entregando en términos de calidad educativa, de infraestructura, ahora, de empleabilidad. Sí, para ir como ordenando, porque son hartos puntos, desde revisar los aranceles hasta el tema de la condonación. Me quiero quedar con este último porque es el que además se ha puesto más sobre la mesa y más en la agenda, y hay un compromiso hoy día, insisto, que se ha visto a lo mejor, no sé, condicionado por las apreturas y porque hoy día se requiere plata para un montón de cosas. Pero respecto de la condonación propiamente tal del CAE,
Claro, tú me dices, esto a lo mejor no se está abordando, y yo me pregunto si no está abordándose a lo mejor mal, en el sentido de que se ha planteado de forma universal permanentemente. Estamos hablando como de la condonación universal del CAE para todos, y eso genera, uno, que sea muchísima plata, y dos, genera ruido también de quienes se han pagado y dicen, bueno, pero si yo he pagado, ¿por qué le van a condonar al que no? Pero en el estudio que ustedes hacen yo veo que hay algunas diferencias. Por ejemplo, en las personas que desertaron, donde ahí el nivel de morosidad es mucho más alto. Leía que era un 85,7%. Entonces, a lo mejor, una de las fórmulas, digo yo, y quiero saber tu opinión, podría ser el focalizar, hacer la distinción, porque no todas las personas que tienen esta deuda tienen la misma situación actual, ¿no? Correcto. Ahí, eso es, digamos, la diferencia entre discutir en serio una política de condonación que se quiere llevar a la práctica, ¿verdad? Y algo que en realidad parece ser más bien una promesa sin un contenido detrás que lo vaya a llevar a la práctica en términos reales. Porque aquí, debido a la cantidad de recursos, cuando hablamos de que el Estado ha gastado más que lo que es el monto actual de la deuda mediante la recompra y la recarga de crédito, esta compra con sobreprecio de crédito a la banca, lo ha hecho, digamos, desde que existe el CAE. Son casi 18 años, ¿verdad? Entonces también acá cuando se habla de la condonación se dice esto es mucho dinero, pero también hay que pensar en esa gradualidad. Entonces acá las personas cuando adquieren una deuda adquieren un compromiso que es en el mediano plazo, ¿cierto? No es un compromiso que se tiene que resolver necesariamente el día de mañana. Entonces en ese sentido la gradualidad, las prioridades, ¿cierto? ¿A quiénes se le va a resolver la dificultad primero? ¿O cómo se va a tratar la deuda también? Porque hay distintas acciones que se pueden tomar respecto a una persona que se encuentra morosa, que está endeudada. Hace poco, ¿verdad? Vimos una ley que lo que hizo fue sacar a las personas endeudadas por estudiar de DICOM, ¿verdad? Pero hay otras cosas, hay cobros, ¿cierto? Hay intereses de por medio. Entonces, para poder llevar a fondo en la práctica, en la realidad, una discusión sobre la condonación de esta deuda, es muy importante no descuidar estos puntos. La legitimidad, por un lado, que es lo que conversábamos, y por otro lado, cuál va a ser, digamos, el aterrizaje, el plan, un plan de mediano plazo, ¿verdad? Y que vea las situaciones más urgentes, digamos, en los próximos años, pero que tenga un plazo mayor también para resolver otras situaciones y llegar a soluciones que sean acordes a una deuda que es ilegítima en el sentido de altas tasas de interés, ¿verdad? En que muchos estudiantes, muchas personas ven este crédito como un beneficio del Estado. También en otras investigaciones hemos podido realizar entrevistas a muchas personas que han estudiado con el CAE y nos han contado esta experiencia, que hasta el momento en que se ven con una deuda han estado todo el tiempo creyendo que lo que recibían era un beneficio del Estado. Entonces, así como tú bien señalas, las personas que han pagado sus créditos, ¿cierto? Dicen, ¿por qué esta persona no va a pagar? ¿Verdad? Hoy en día hay una generación completa de personas que sí están endeudadas con la banca y que se pregunta por qué la generación siguiente, ¿cierto? Mis compañeras, compañeros que salieron al año siguiente, tienen la opción de acceder a gratuidad. Y yo solo pude acceder al CAE, ¿verdad? Sí, ahora, entonces, ahí hay preguntas también en ese sentido de la legitimidad, ¿verdad?, de esa deuda, porque algunas personas tienen que pagar, otras no, justamente porque se han ido haciendo estas políticas y no se ha abordado de fondo el problema que es el financiamiento de la educación superior, en una lógica que no sea siempre el financiamiento de la demanda, sino que también, por ejemplo, discutir cuál es el financiamiento de la oferta de educación superior que se va a hacer en Chile, porque hoy en día es mínimo y prácticamente no existe. Sí, ahora, igual no deja de llamarme la atención que tú digas que cuando se le pregunta a las personas hayan creído que esto era un beneficio del Estado y no un contrato que finalmente tú estás firmando, porque aquí todas estas personas firmaron un contrato, se comprometieron a pagar esa plata que en el fondo se les está prestando y uno supondría que entienden que cuando tengan ingresos van a tener que empezar a pagarlo y que aquí hay bancos que están otorgando esos créditos. Tú dices que eso no ocurre, o sea, que aquí ha habido desinformación que también ha significado que hoy día las personas consideren que esta medida es injusta. Porque si fuera lo contrario y había conciencia, alguien más frío podría decir, bueno, pero es que si tú firmaste el contrato, tienes que pagarlo porque hoy día te lo tendrían que perdonar, como casi todos los contratos que uno firma, ¿no? Pero aquí tú también apelas a la desinformación. Claro, porque, mira, tiene mucho que ver con cómo se presenta el crédito, ¿verdad? Que es un crédito que justamente en su nombre, ¿cierto? Tiene un aval del Estado, te da una impresión. Claro. Pero también
con el juego que existe también entre las casas de estudio, la comisión ingresa y cómo se produce este interés por captar matrícula también. Es decir, también en el intento de captar más matrícula, muchas universidades hacen esto, prácticamente te obligan en algunos casos, te presionan, por así decirlo, para obtener este tipo de beneficios, porque es como tu forma de poder acceder finalmente a la promesa de estudiar, de tener un mayor recurso y eventualmente poder pagar. Muchas personas que ingresan a la educación superior, por ejemplo, tampoco tienen quizás tan presente el problema de la empleabilidad futura, ¿cierto? No se discute mucho también en materia de educación superior cómo ha crecido la matrícula de las distintas carreras. Es decir, el país efectivamente requiere esta expansión de matrícula. Hoy en día tenemos 1,3 millones de personas en la educación superior. Cuando inició el CAE, ¿verdad?, era prácticamente la mitad. Se ha duplicado, han aumentado en más de 638.000 las personas que han accedido a la educación superior. Ahora, eso, ¿cómo se ha hecho? ¿Quién ha definido cuánto crecen las matrículas? ¿Cuánto crece cada carrera? Eso más bien ha crecido por lógicas del mercado, simplemente, de oferta-demanda, y con este tipo de dispositivos, ¿verdad?, aparece un incentivo perverso, de cierta forma, a un aumento de la matrícula indiscriminada y a un aumento de los aranceles indiscriminados, porque hogares que, digamos, solo con su capacidad de pago presente no pueden acceder a la educación superior, finalmente terminan accediendo debido a estos recursos que entrega la banca, pero que rápidamente el Estado viene a comprarlo. Entonces, acá la paradoja también es, si se nos dijo cuando se creó el CAE que el Estado no tenía los recursos para permitirle a estos jóvenes ingresar, y finalmente lo que vemos hoy es que es una política que es mucho más cara para el Estado que el haber financiado de otra manera este acceso. Entonces, ahí es donde es importante ver como el panorama completo para tener este debate, porque se cruza, como tú bien señalas, situaciones personales que son diversas, personas que quizás tienen más conciencia de lo que es adquirir un crédito con la banca al tener un CAE, ¿cierto? Y personas que en realidad, con desconocimiento, con mucha esperanza, con mucha expectativa, ingresan a la educación superior con este mecanismo que cualquier persona que ve una política pública del Estado en general tiende a confiar, ¿cierto? No entra con desconfianza a recibir un beneficio, entre comillas, ¿cierto? Un crédito en este caso, con un aval del Estado, y por lo tanto se generan esas expectativas. Hoy en día vemos que esas expectativas se están derrumbando para muchos hogares y es un problema de fondo, y sobre todo por esta situación que tenemos hoy, que convive una política de gratuidad que también tiene sus dificultades y que probablemente las vamos a empezar a observar en los próximos años, y la política del CAE que se viene arrastrando hace un tiempo y que es importante definir. La discusión de la condonación, que como veíamos es compleja y tiene muchas aristas, y por otro lado, ¿por qué se sigue entregando un crédito que genera estos niveles de morosidad? Es decir, vamos a seguir invirtiendo dinero del Estado, del fisco, en generar una bolsa de personas deudoras que no están pudiendo acceder a esta promesa de movilidad social, ¿cierto? Que es lo que de alguna manera se les ha prometido con este acceso a la educación superior, y que, digamos, se ve posteriormente con todos los problemas de subempleo profesional y otras dificultades, los temas salariales, ¿verdad?, que terminan incidiendo en que tengamos estos niveles de morosidad. También lo que tú planteas, se empiezan a abrir estas expectativas de condonación y obviamente se hace aún más ilegítimo, digamos, el tema de pagar la deuda. Entonces comienza a aumentar también la morosidad por distintas razones. Ahí es importante, digamos, tener esta discusión de fondo y no descuidar que esto ha beneficiado sobre todo a tanto planteles como a ciertos sectores de la banca. Entonces ahí también es importante observar que hay sectores que se han beneficiado con esta política, y eso es un punto que tampoco podemos descuidar. Bien, pues interesante estudio, un insumo también para poner números en una discusión que sigue abierta y una promesa que está ahí. Vamos a ver si se alcanza a cumplir en el gobierno. Benjamín Sáez, investigador de Fundación Sol, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Carla. Que te vaya muy bien. Nos vemos.